Hoy seguimos hablando acerca de la doctrina del arrepentimiento. Dijimos que era muy importante porque si pasamos por alto la doctrina del arrepentimiento, lo que hacemos es anular completamente la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso que antes que viniera el Señor, mandó a Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a preparar el camino para el Señor. Y si no hay arrepentimiento en el corazón, no hay un camino para el Señor. Cristo no tiene ninguna cabida en un corazón no arrepentido. Estuvimos viendo qué es lo que es un arrepentimiento y dijimos que era un cambio de planes, un cambio de mente. Dijimos también que era una vuelta a Dios. ¿Por qué es necesario volverse a Dios? Para hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Qué es lo que nosotros no podemos hacer cuando estamos lejos de Dios? ¿Somos esclavos de qué? El que practica el pecado, dice la Biblia, es esclavo del pecado. Y un esclavo no puede hacer nada. Está esclavo, está atado. Entonces, arrepentimiento no significa dejar el pecado solamente, porque yo lo puedo hacer artificialmente, sino que significa, además de dejar el pecado, volverse a Dios para que Dios haga y produzca en mí lo que yo no podía hacer antes, que es dejar el pecado. Ese es el significado de la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento no significa, dice, estoy tan arrepentido y me duele tanto, no significa eso. Significa, ¿qué dice la Biblia? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué más dice? Vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Muy bien. Esa es la palabra arrepentimiento. Y hemos estado examinando la doctrina del arrepentimiento y hemos visto varias cosas importantes, muy interesantes. ¿Ah? Vimos que el arrepentimiento es quizás la única doctrina bíblica para todos los seres humanos del mundo. El alto porcentaje de lo que está escrito en la Biblia está escrito para los creyentes, para los que quieran obedecer. Pero este mandamiento de arrepentirse está hecho para los incrédulos, para los ateos, para los que no quieren creer. ¿Ah? Es un mandamiento universal. ¿Ya? Dios manda, habiendo olvidado su paciencia, los pecados pasados, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que les manda que se arrepientan. ¿Ah? Claro, el ateo dice, pues yo no creo en Dios, así que no. Pero el problema del ateo no es que él no crea en Dios. El problema del ateo es que él no quiere soltar su pecado. Y detrás de los ateos hay una vida inmoral, una vida reprobada. Entonces es bien bonito porque yo tapo el sol con un dedo, digo, Dios, como Dios no existe, entonces yo hago lo que quiero, no dejo mi pecado. ¿Ya? Pero verdaderamente hay demasiados argumentos en la Biblia y en la naturaleza para que nosotros creamos en Dios. ¿Ya? Entonces es un mandamiento, ya lo vimos bien, ese es un mandamiento universal para todos los seres humanos. Estuvimos viendo también que el arrepentimiento no es cuando yo quiera. Yo no me puedo arrepentir cuando yo quiera. ¿Ya? ¿Cuándo se puede arrepentir una persona? Quizás hoy día lo vamos a ver un poquito más en profundo eso, porque vamos a tocar tangencialmente este tema. ¿Ya? Yo me arrepiento cuando Dios me habla. Por eso que la Biblia dice, vamos a ver quizás esto si alcanzamos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay personas que se han acercado a mí y me han dicho, pues hermano, qué sé yo no puedo creer, a mí me cuesta creer, o yo no quiero creer. Entonces, ¿de qué tú me aconsejas? Yo le aconsejo una cosa: no dejes de venir a la iglesia. No dejes de escuchar la palabra de Dios. Escucha la Biblia. Porque no existe arrepentimiento
sin la palabra de Dios. Tiene que necesariamente Dios, de hecho el arrepentimiento es decir, Dios mío, tú tienes la razón y yo estoy equivocado. Eso es arrepentimiento. Y es decir, Señor, yo no puedo dejar este pecado, tú no es lo que me gusta, Señor. Tú no ves que yo disfruto el pecado, tú no ves que me tienes esclavo, no lo puedo dejar. Yo sé, vaya usted y pregúntele a un drogadicto. ¿Qué le ha sido drogadicto? Estoy encantado con la marihuana y me meto y aquello. ¿Así dice el drogadicto? Pregúntele al borracho. ¿Qué dice? ¿Cuántas veces dice yo quisiera dejar esto? Pero no puedo. Le falta una cosa a esa persona, decir, no puedo, pero Señor, yo quiero. Yo voy a comenzar a creer que tú me vas a quitar esta inmundicia del pecado. Y yo lo dejo, pero me vuelvo a ti, para que tú me des el poder y tú me des la fuerza. Hicimos una pregunta y aquí estamos ahora, estamos en esa preguntita, y dijimos, una persona cuando está arrepentida, ¿tiene que llorar o no tiene que llorar? Y ahí quedamos. Y entonces, ¿qué quedamos a esta altura los que han meditado más? ¿Tiene que llorar un arrepentido o no? ¿Ah? Pedro lloró, o sea que no es malo llorar si está arrepentido. Bueno, yo creo que en el fondo se trata de sentido común, ¿ah? Yo no puedo decir, estoy tan arrepentido de mi pecado, y voy y lo hago de nuevo, y vivo rebeldía contra Dios, y lo sigo haciendo, y no lo dejo. Yo no puedo decir así. Vimos que en nuestro versículo decía, en 2 Corintios, que la tristeza que es según Dios, ¿produce qué? ¿Qué produce la tristeza que es según Dios? Arrepentimiento. Entonces, no sé si hay personas que lloran, hay muchos que yo he visto llorando, yo me he pegado a mi llorar. Cuando me acuerdo de lo rebelde que fui con el Señor y cuando yo pienso que en eso fui y cuán atado estaba, ¿ya? Y muchas veces ya estando convertido, me da tanta tristeza, me da tanta vergüenza y me pego mi lloradita, pero eso, la lloradita es lo de menos. Lo importante es dejar el pecado, con lloradita o sin lloradita. Y creer que Dios tiene poder para sujetarme. ¿Ya? Hay mucha gente que hace esto sin fe. Sin fe. Por ejemplo, una persona está preso del vicio de la droga. Y usa una droga, después esa droga llega a otra, y esa otra, y llega un momento que está hecho un guiñapo humano. Y entonces cuando ya venden su cuerpo para conseguir dinero, roban para conseguir dinero, a veces matan para conseguir, y seguir usando la droga. Y un día alguien lo toma y le dice, ¿sabes qué? Yo te quiero llevar a un lugar de rehabilitación. Y allá te van a ayudar. Entonces la persona está tan desesperada con su visa que no lo puede dejar, entonces se entrega. Y tiene que firmar un papelito. Yo voluntariamente quiero ir a ese programa y yo me voy a someter al programa. Y lo lleva al programa. Y sin hablar de Dios, sin hablar de ni una cosa, nada. Entonces la persona lo lleva al programa y lo primero que hacen lo comienzan a desintoxicar. Y cuando usted está desintoxicando a un drogadicto o un alcohólico es algo terrible, terrible. No son gritos, son alaridos. No son retorcijones ni calambres, sino que se le retuercen las entrañas. No es fiebre, ven visiones, sudan. Entonces ellos se sujetan y dicen, yo tengo que salir, porque ellos creen que van a ayudarlo. Y muchas personas se desintoxican y comienzan a andar nuevamente bien por bastante tiempo, hasta que se expusieron a la tentación y caen nuevamente y siguen. Y como Dios no está en eso, son muy vulnerables, ya pueden caer. Y muchas personas hacen eso solamente porque tienen fuerza de voluntad. Pero creer que Dios puede ayudarnos es más allá que la fuerza de voluntad. Eso es comenzar a
a activar el más grande poder del universo. Eso es comenzar a activar el poder que sostiene las estrellas, las pléyades del Orión, y hace girar la Tierra sobre su eje todos los días, y hace todos los días levanta el sol en nuestros ojos. El poder de Dios. Por fe. Entonces una persona arrepentida tiene que volverse a Dios con fe, porque si no le va a ir peor que como antes. Se va a meter un tiempo en la iglesia, va a dar 3 saltos con la Biblia, y después va a caer en una miseria aún peor, porque la Biblia dice que cuando una persona está poseído por un demonio, y el demonio se va por un tiempo, dice que la persona se limpia un poquito, va a la casa, le pone flores, pero después del tiempo dice el demonio, volveré a mi casita, donde estaba. Y si esa casita está vacía, sin Cristo en su corazón, se ve el demonio cuando viene que está un poquito difícil entrar, mira, ahora no quiere tomar, no quiere cometer fornicación, no quiere hacer adulterio, está sin besito este gallo, ¿eh? Entonces llama a 7 demonios peores que él. Y dice que el postrer estado de los tales, dice, es peor que el primero. ¿Qué es lo que hicieron esa gente? Se les ocurrió decir que creían en Dios sin arrepentirse, sin dejar su pecado. Y se pegaron una limpiecita por encimita, y después cayeron en un lugar peor. Pero cayeron en un lugar peor era porque no estaban arrepentidos. Nosotros hemos visto que hay algo que produce Dios porque como hemos visto, el arrepentimiento lo da Dios. No es que yo me arrepentí cuando quiera, como he dicho, es que si Dios no me da arrepentimiento, yo no me puedo arrepentir. Y vimos algo de eso que Dios lo da por su Espíritu Santo, que nos redarguya, nos dice, esto no es bueno. Y le dice al corazón, mira, esto te está llevando al infierno. Si te mueres hoy, no hay vuelta para ti. Deja tu pecado. Y uno está convencido, pero entonces no puede creer, pero ¿cómo yo puedo dejar esto si es tan rico y me gusta tanto? No puedo ver, me gusta más que Dios esto. Y la Biblia dice, amadores de los deleites más que de Dios. Qué terrible. Así como Satanás va pastoreando sus ovejas para el infierno y no les permite que se arrepientan y no les permiten que crean. Pero vimos el ejemplo grande. Dice la Biblia que en la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento. Tenemos que dejar que Dios nos reprenda, que tiene derecho, Él nos hizo. Tenemos que aceptar, tenemos que confesar que es malo. Tenemos que dejar buscar excusas, que no que todo el mundo lo hace y que no es tan malo. No, Dios dice esto, ¿no es así? Yo tengo que decirle, sí Señor, es como tú dices. El único problema es que no me la puedo para dejarlo. Entonces el Espíritu Santo dice, ¿pero tú crees que Dios te puede ayudar? Ah, pero claro que sí. Ah, sí crees. Entonces tú crees, deja el pecado. Si los drogadictos dejan el pecado sin Dios y tú crees en Dios, en el Altísimo, ¿cómo tú no vas a dejar tu pecado? ¿Cómo ese pecado te va a llevar al infierno eternamente? Donde el gusano nunca muere. Donde el humo del tormento sube por los siglos de los siglos. Donde no hay reposo, ni de día, ni de noche. Y vas a tener toda la eternidad para decir, ¡ay, ay, ay! Pero aún en la eternidad no te vas a arrepentir. El arrepentimiento lo da Dios cuando tú te dejas que Él te abra tu corazón y tú te pones triste. No que te pongas triste necesariamente, aunque debiera también, por decir, oye, escucha, ¿cómo dañé mi vida? Tanto que me dijeron, dañé mi familia, dañé, no sé, mi esposo, dañé mis hijos, me dañé yo, sigo dañando y no puedo. Claro, eso produce tristeza, pero esto es una tristeza más profunda. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento, de que no hay de qué arrepentir. La tristeza es un pesar que uno dice, Señor, ¿es tan ofensivo el pecado para ti? ¿Es tan dañoso el pecado para ti?
que tu Hijo tuvo que hacerse hombre y morir en la cruz para que yo no fuera al infierno. Y nos duele haber ofendido a Dios. Nos duele no solamente haber dañado nuestra vida, no solo ser esclavos. Nos duele no solo haber dañado al prójimo, sino que nos duele haber ofendido a Dios. Y que Cristo, el Santo Hijo de Dios, tuviera que venir en el mundo a ser castigado, azotado y molido por nuestros pecados. Nosotros estuvimos viendo una historia que solamente la alcanzamos a leer, hoy día la vamos a comentar un poquito más. Una historia bastante gráfica de un arrepentimiento en la palabra de Dios que nosotros estuvimos viendo, muy gráfica, lo que le pasó a Efraín. Efraín era una tribu de Israel. ¿Ya? Vamos ahí y vamos a meditar un poquito más en este pensamiento en Jeremías capítulo 31. Y aquí vemos un ejemplo de un verdadero arrepentimiento en la Biblia. Jeremías capítulo 31, versículo 18, dice así Dios en su palabra. Dice Dios, escuchando he oído a Efraín. Tómalo como una persona o como una tribu o tómalo como tú mismo. Dice, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. ¿Cuál era su lamento? Decía Dios, me azotaste y fui castigado como novillo indómito, como un animal rebelde, ¿verdad? Dice, y entonces él hace una petición a Dios en medio del castigo. ¿Qué le dice a Dios? Le dice, conviérteme y seré convertido. Ojalá que nunca digas, oh, no, estos días yo me voy a convertir. No es así. Si la mano de Dios no está en la conversión, no hay conversión ni punto. Si el Espíritu Santo no está trabajando sobre la palabra, no hay conversión. Entonces, tú dirás como dice él, le dirá al Señor, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque, dice, después que me aparté, tuve arrepentimiento. Él está reconociendo que él se apartó. ¿Se fijan la diferencia con el pecador no arrepentido? No, si no es tan malo, todo el mundo lo hace. No, lo voy a dejar. Esa es la diferencia. Entonces dice, después que me aparté, dice, tuve arrepentimiento. En otras palabras dice, dejé el pecado y me volví a ti. Tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Fíjense, esto era una frase muy significativa. Me dolió tanto. Dice, herí mi muslo, dice, me avergoncé y me confundí. ¿Y qué hace la gente con su pecado? La bien y la nada. Ellos están jugando con el pecado. Como, sigues. Entonces dice, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Él reconoció que se rebeló contra Dios, estaba dolido. Y dice el versículo 20, hace una pregunta a Dios, ¿no es Efraín, ese pecador, hijo precioso? Y aquí está mostrando el amor de Dios con el perdido. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Qué maravilloso pensar que nosotros vivimos en el pecado y Dios se está acordando de nosotros.